El diablo está en las letras pequeñas. La ciencia siempre fue un campo muy competitivo. Morton lo sabía muy bien, pues su fracasada carrera le recordaba todos los días lo injusto que podía ser la comunidad científica. Hay una diferencia entre ser un genio y ser un superdotado, pues Morton era una persona sumamente inteligente. Su destreza en cada área era inhumana, y sus conocimientos parecían no poseer límites. Pero repetir como un loro las teorías científicas más importantes de la historia no lo convertiría nunca en un genio. Su carrera nunca sobrepasó el puesto de profesor de colegio o asistente de laboratorio en alguna empresa. Era de esperarse, pues sin un invento o teoría revolucionaria, su nombre sería olvidado fácilmente en unos pocos años. Con un poco de suerte y un dispendioso préstamo bancario, un proyecto de investigación podría llevarlo a salir de la espiral de desgracias y fracasos que regía su vida. Sin embargo, en un mundo donde todo está descubierto, ¿qué podía ser la octava maravilla que catapulte su sueño? El tiempo se agotaba y los intentos cuestionaban la ambición de su sueño. Los días pasaban y con cada hora que su mente dormía, su angustiante tortura se hacía presente. El tormento de no tener rumbo o dirección, de saber que el futuro no depararía nada más que horrores desconocidos. El alcohol se volvió una gran compañía, pues el destrozar su cerebro lo recomponía por unos cortos periodos de tiempo. Morton estaba contra la pared, al borde del colapso, cargando un proyecto fracasado. Esa noche, la noche en la que sufrió un desplome por el alcohol, una propuesta de negocio se haría presente. Ahí en su habitación impregnada por el olor de alcohol y colillas de cigarro, se encontraba un apuesto hombre, sentado en la boca de su cama. Su audaz mirada conmovió al científico, quien miraba extrañado la presencia de aquel sujeto. Analizando los detalles de su rostro, se percató que aquella criatura no podía ser humana, pues la belleza que irradiaba sus facciones eran sobrenaturales. Con una dulce y melodiosa voz, colocó una propuesta sobre la mesa. Morton no se encontró en peligro en ningún momento, debido a que no había malicia en aquel ser, al menos no que él supiera. Sus palabras indicaron el trato más exquisito que se le pudo rondar por la cabeza, la adquisición de cada conocimiento del cosmos, el poder de saber cada ley física existente, la capacidad de entender a los humanos mejor que ellos mismos, saberlo todo, saber todos los secretos de la ciencia. Morton podía ser un fracasado, pero no un idiota. En un trato siempre se debe dar algo para recibir a cambio. Confiado en su corazonada, preguntó qué debía de dar por aquel mágico favor. Pero aquella criatura no dijo ni una sola palabra al respecto. Su propuesta, en cambio, se resumió en un «lo sabrás más pronto de lo que crees». Cabe destacar que, para este punto, cuando la suerte estaba casi echada, la identidad de este misterioso sujeto fue fácilmente deducida por aquel científico. Aquel ser tan cautivador era el diablo, quien había escuchado las desesperadas súplicas producto de su frustración. Aquel intercambio se trataría de la venta de su alma. Pero ¿cuánto podía valer el alma de una persona tan desdichada? Al fin y al cabo, Morton estaba en bancarrota, al borde del fracaso y con la moral destrozada. Sus opciones se acababan, por lo que poseer el conocimiento para escapar de su situación era más que seductor. Oponiéndose a todo lo que cree y respeta, estrecharon las manos y el trato se había cerrado.
A la mañana siguiente, el hombre despertó con una espantosa resaca en su cama. Al principio, atribuyó aquel hermoso encuentro a un bizarro sueño producto del alcohol. Pero al transcurrir el día, las visiones más espectaculares lo llenaron de teorías y experimentos nunca antes vistos. Sus conocimientos sobre la biología, química, física, matemáticas eran completamente irreales. Ahora era protagonista de los avances más importantes para la humanidad. Su asombroso intelecto desarrolló cada teoría más extraña y asombrosa que la anterior. La lógica detrás de esta patinaba por las arcaicas reglas de científicos inferiores a él. Sin embargo, como todo buen científico, sus teorías y avances debían de sustentarse en la base de alguna verdad contundente, cosa de la que carecía teniendo en cuenta lo avanzado de sus ideas. Había personas que estaban adelantadas para su época, pero Morton debía de estar siglos enteros más adelante en todo aspecto de la palabra. Sus avances en la astronomía o física requerían el rascamiento del mismo espacio-tiempo, situaciones en las que la mente más creativa palidecería. En el campo de la biología, sus experimentos serían tan inenarrables que la destrucción absoluta del ser parecería un paraíso antes de someterse a sus escalofriantes métodos. Su descenso a la locura se hacía presente, pues se sentía estafado y fracasado nuevamente. Pero el trato fue claro: conocimiento infinito en cada rincón de la ciencia. Sus ideas eran brillantes, pero escapaban a la comprensión humana. Sus teorías eran comprensibles únicamente por dioses antiguos o civilizaciones intergalácticas. Fue en ese entonces que entendió el por qué era imposible descubrir algo nuevo en un mundo donde todo está descubierto. Porque el avance requería sacrificio, más cuando se es la única persona con la verdad absoluta. Fue ahí cuando Morton entendió que su condena, su infierno en la tierra, sería saberlo todo y jamás poder contárselo o demostrárselo a nadie. Ser un dios, pero ser visto como el loco. Fue ahí, pues, cuando Morton entendió que el diablo está en las letras pequeñas. La pesadilla de un perro. Me desperté en la madrugada. El pobre Coco debía de estar experimentando pesadillas. Coco era mi pequeño perro. Había estado conmigo desde que me fui de casa de mis padres. No sé si los perros son lo suficientemente inteligentes para tener sueños o vagas visiones cuando duermen, pero ya era la tercera vez que sus ladridos me despertaban en la noche. Las 2 veces anteriores que bajé por las escaleras, lo encontré dormido plácidamente en el sofá, por lo que intuí que solo tenía pesadillas o algo así. En cambio, esta vez sus ladridos eran realmente fuertes, como si hubiera visto un intruso escabullirse. Bajé somnoliento al piso de abajo, pero ahí estaba, dormido como si nada estuviese pasando. Harto de la situación, decidí llevarlo a mi cuarto. Naturalmente, una vez que le coloqué una mano encima, se despertó confundido al verme. Lo conduje a mi cuarto y dejé que durmiera conmigo. Él se acurrucó al costado de mi cama, mientras mis ojos se cerraban lentamente. Al cabo de unos minutos, otra vez, Coco empezó a ladrar. Bajé la mano por el costado de la cama para acariciarlo. Estaba tan cansado que no deseaba levantarme para sujetarlo. Su pelaje sedoso se entrelazó en mis dedos, mientras escuchaba cómo su agitada respiración se apaciguaba. Me habría quedado dormido por completo,
de no ser porque el perro se le ocurrió montarse en la cama y recostarse en las sábanas. Su peso no era inaguantable, por lo que dejé que durmiera. Su respiración lenta servía de somnífero para mí. Sin embargo, al cabo de unos minutos, volvió a ladrar, solo que mucho más suave y grave, algo impropio de él. Extendí mi mano y acaricié su pelaje mientras se dormía en mi torso. Me hubiera dormido por completo, pero decidió acercarse un poco más a mi rostro. Ahora dormía en mi pecho. Coco era un perro pequeño, por lo que no era tan molesto tenerlo tan cerca. Otra vez, mismo escenario. Realmente no entendía lo que ocurría, pero sus ladridos parecían más murmullos que quejidos típicos de un perro. Volví a acariciarlo. Su pelaje se sentía un tanto áspero. Tal vez se había ensuciado con algo. Esta vez, yo no podía ignorar aquello, y creo que él tampoco. Se quedó despierto esta vez, y se levantó con sus pequeñas patas en mi pecho. Sentía sus garras enterrarse en mi piel, mientras su respiración la sentía en mi cara. Sus murmullos se asemejaban a los susurros de una persona. No entendí nada de lo que dijo, solo reconocí su mirada sobre mí. Mis ojos estaban cerrados y no pensaba abrirlos, pero sabía que él, perro o lo que fuera Coco, estaba consciente de que no estaba dormido. Traté de guardar la calma, pero mis oídos captaron algo todavía peor, algo mucho peor de lo que estaba experimentando. Los ladridos de mi perro se estaban escuchando, pero allá debajo de las escaleras. Escuché sus garritas pasando por las escaleras, por el suelo, y finalmente escuché cómo entró en el cuarto. Sus gemidos de miedo me dieron una idea de qué era lo que tenía enfrente, que aquello que traje al cuarto no debía de ser un perro. Abrí lentamente los ojos a medida que su respiración se intensificaba. Descubrí que aquellos ladridos y murmullos eran las burlas de este extraño ser, y que los perros no tienen pesadillas. Papá está en mi armario. La familia de los Davis se había mudado la semana pasada al pacífico vecindario de Pacific Island, donde se establecieron rápidamente. Su pequeña hija de 6 años se había acostumbrado a aquel pacífico lugar. Su padre, por su parte, se había conseguido un buen trabajo para mantener a su familia. Las cosas parecían ir de maravilla para el matrimonio, hasta que el padre terminó saliendo de la ecuación. La señora Davis desconocía el paradero de su esposo. Nunca supo qué ocurrió exactamente, pero intuía que se había largado posiblemente con otra mujer. Aquello fue un impacto muy fuerte para ella, quien debía de apañársela sola con su hija pequeña. Por suerte, la pequeña Dorothy no era una chica muy difícil de criar. Siempre fue muy tranquila y con una imaginación superior a la de los niños de su escuela. Las historias que inventaba calmaban a su agotada madre, quien venía agotada del trabajo todos los días. Los meses pasaban y el par de chicas pudieron seguir adelante, aunque la espina de la ausencia paterna afectaba silenciosamente a las dos. Su desaparición aún seguía siendo un misterio, pero su exmujer desarrolló un enfermizo rechazo al recuerdo. Quiso suprimir todo recuerdo de él. Por eso, cuando su hija fue a contarle que su padre estaba escondido en el armario,
La tensión en el hogar se había vuelto realmente pesada. Hija, sé que lo que pasó con tu padre fue algo duro para nosotras, pero te aseguro que estaremos bien. No hay nadie más en esta vida que te quiera más que yo, y saldremos adelante. Pero mamá, te digo que papá está en el armario, en mi habitación, y me observa todas las noches. Su madre silenció a su hija antes de que pudiese continuar. Ella desconocía por qué su hija le había inventado una historia tan espantosa, pero alejó a su hija para que su enojo o trauma no decayera en una discusión con su pequeña hija. Como una buena madre, decidió llorar en silencio para proteger a la pequeña y mantener un ambiente tranquilo. Pero sufrir en silencio estaba deteriorando poco a poco su mente, llegando al borde de colapsar por la presión. Por otro lado, su hija se fue a su habitación y se encerró hasta la noche. Su madre se sintió culpable por el rechazo tan evidente que había tenido esa tarde con su hija, pero su estado anímico estaba tan decaído que prefirió descansar y hablar de aquello en la mañana. Por otro lado, su hija se mantuvo despierta, sentada en su cama, mirando fijamente el armario entreabierto. Sus ojos conectaron con la mirada de quien se ocultaba tras esas puertas, la mirada penetrante que la observaba desde la oscuridad. La puerta empezó a rechinar mientras se deslizaba suavemente hacia adelante. Sin embargo, la niña no tenía miedo, pues sabía que no había nada que temer. La puerta, tras unos largos segundos, se abrió de par en par, mostrando el rostro de su padre. Su mirada hueca conectó con los ojos de su hija, quien la observaba alegre, antes de que éste se desplomase contra el suelo. Detrás del cadáver de su padre estaba aquel robusto hombre, aquel que observaba en realidad a la pequeña. Pero ella no tenía miedo, no había que temer. Tu mami ha estado sufriendo mucho, Dorothy. Se le ve triste y sus ojos perdieron su brillo hace mucho, dijo en un tono infantil. Ella extraña a tu padre y él la extraña a ella. Eso me lo dijo. ¿Qué te parece si la ayudamos también? La niña sintió inocentemente mientras veía cómo aquel monstruo entraba a la habitación de su madre y tras romper el silencio con el agudo grito de la señora Davis, sucumbió una calma sepulcral. Aquel sujeto arrastraba ahora el cuerpo inerte de la señora hacia el armario. Ahora podrán estar juntos, pero no te preocupes. Pronto se reunirán contigo, pequeña. Y tras dedicarle una demacrada sonrisa, introdujo los dos cadáveres dentro del armario para que pudieran estar juntos por el resto de la eternidad.